tardes, bienvenidos a La Tarde Se Mueve. Les saluda en vivo, como cada día, Edmundo García, en esta 1450M de lunes a viernes entre 5 y 6 de la tarde. Un programa alternativo que se archiva para revisitación inmediatamente que termina en progresosemanal.com, la revista electrónica bilingüe que edita de forma integral Álvaro Fernández cada jueves. También estamos en lanochesemueve.us o US, si usted lo prefiere en español, y la dirección electrónica del programa es contacto@lanochesemueve.us. De forma muy especial y muy importante, también aparecemos. Ayer estaba el sitio en reparación, pero ya hoy está totalmente activo en frecuenciard.com. Frecuenciard.com le permite escuchar el programa en cualquier lugar del mundo, en tiempo real, sin esperar a los archivos, sin ninguna interferencia, incluso convertir un pequeño teléfono en un radio receptor. Como anuncié en el día de ayer, que anuncié el milagro pero no el santo, yo creo que hoy voy a tener una entrevista que va a ser atractiva tanto para los oyentes como para mí. Voy a entrevistar a un producto de lo que se considera lo cubanoamericano. Se trata del profesor de la Universidad Internacional de la Florida, José Gabilondo. Nació en Santiago de Cuba, tiene un bachelor en Art de la Universidad de Harvard, estudió Derecho en la Universidad de California, ha tenido experiencias laborales con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ha tenido experiencias de trabajo también con el Banco Mundial. Actualmente es profesor de leyes en la Universidad Internacional de la Florida, como dije. Fue decano asociado de asuntos académicos, ha publicado en prestigiosas revistas académicas y ha ofrecido conferencias en múltiples universidades de los Estados Unidos. Es autor y coautor de libros donde interrelaciona los temas de ley, economía, finanzas y mercado. Y además es consultado con muchísima frecuencia por medios de comunicación nacionales y locales, tanto en español como en inglés. A mí me parecía muy interesante ir en una entrevista más a fondo para buscar a José Gabilondo. Muchas gracias, José Gabilondo, por acceder a estar por esta primera vez en La Tarde Se Mueve. Yo encantado de estar contigo y con tus oyentes. Gabilondo, bueno, tenemos la misma edad. ¿Tú eres santiaguero? Bueno, sí, nací en Santiago de Cuba. Mi familia se fue cuando yo tenía 4 años. Nos fuimos a La Habana 1 año y entonces nos fuimos de Cuba en el 67 y pasamos 3 días aquí en el Torre de la Libertad y entonces fuimos a Nueva York 1 año. Yo tengo un hermano que nació, es retrasado mental y mi familia le buscaba una escuela en aquel entonces. En Nueva York las escuelas no eran muy buenas, eran mejores en Boston y fuimos a Boston. Yo crecí en Boston. ¿Y las razones por las cuales tu familia parte de Cuba? ¿Razones políticas, económicas, familiares? Yo creo que políticas, o sea, nos fuimos en los Freedom Flights y yo creo que mi familia se fue porque no se identificaban con lo que estaba pasando en Cuba. ¿Qué nivel, o sea, qué clase, era una clase media alta, burguesía? Bueno, no, yo diría, mi padre era contador y mi mamá había sido maestra, estudió en la normal y trabajó en una, no me acuerdo qué tipo de escuela. Era una familia, yo diría como media típica, no media alta, lo que yo a veces digo media. O sea, mi papá también trabajó después de la revolución en el Juseplan y en algunos... trabajó en el gobierno un rato antes de irse. Tú has salido a definir en algunos momentos el término cubanoamericano. Incluso has hablado de una identidad cubanoamericana. Incluso has dicho que existe un complejo de Edipo que está asociado a la identidad cubanoamericana. A mí personalmente, yo no me tengo que explicar lo que soy. Yo soy cubano y punto. O sea, aunque tenga... yo soy cubano. Ahora, trata de explicar un poco qué es eso de la identidad cubanoamericana. ¿Y qué tiene que ver con lo edipal, con eso que tú hablas de complejo de Edipo? Bueno, me alegra que hayas escogido ese tema porque es un tema muy importante. Eso nace de un ensayo que yo escribí que se llama El grito de Yuma. Y era un ensayo que escribí aquí, se lo mando a quien quiera en la versión electrónica si me mandan un correo en FIU. Y era una forma de enmarcar el conflicto que vive el cubano americano hacia Cuba. Y lo que yo desarrollo es esta idea que el cubano americano que crece aquí, particularmente en Miami,
conoce a Cuba principalmente a través de el dolor y el luto interminable de sus padres y crece en ese caldo de luto no terminado. Y el problema es que si no viaja a Cuba, si no conoce a Cuba de primera mano, solamente conoce a Cuba a través de la experiencia de los padres. O sea, y es una versión de el conflicto edipotípico, en que el niño tiene que liberarse metafóricamente matando al padre. Y lo que yo dije en ese ensayo es que el cubano americano aquí tiene que tener su propia vivencialidad de Cuba, y la única forma de hacerlo es yendo. Ahora, eso... Hay muchas ironías allí, porque yo me acuerdo cuando yo fui a Cuba por la primera vez en el 87, cuando yo estaba en la universidad. Y irónicamente, lo que yo quería hacer es, yo me quería acercar más al pasado de mi familia. Yo quería conocer quiénes éramos y quiénes habíamos sido y qué era Cuba. Irónicamente, eso le costó a mi familia y creo que es la reacción típica. Y la ironía es que para acercarte a quien tú eres, a veces te tienes que alejar de la aprobación de tu familia. Y por eso yo escribí ese artículo. Y también lo que quería hacer es, quería responder a este discurso de las reclamaciones. Cuando imaginamos el futuro de Cuba con este país, la primera cosa que la gente menciona es reclamación de propiedad. Eso me parece equivocado y poco productivo. ¿Por qué? Porque para mí, primeramente, las reclamaciones financieras son muy complejas. Hay contra Cuba y de Cuba contra los Estados Unidos. Hay un montón de reclamaciones económicas y resolverlas va a ser muy, muy complicado. Pero para mí, más allá de la reclamación económica, hay una reclamación moral de pérdida de ambos lados, de Cuba Isla y Cuba Diáspora. Y a mí me parece que tenemos primeramente que reconocer y saldar esas pérdidas, tanto de la gente aquí como de la gente de allá, y que ese marco emocional es el marco que le da tanta fuerza a este discurso de reclamaciones. Y por eso me parecía que yo quería abrir ese discurso, porque yo me imagino que un día vamos a resolver esta brecha que tenemos, y me parece que primero vamos a tener que saldar lo emocional antes de lo económico, porque para mí lo emocional es el marco para lo económico. Gabilondo, yo me he encontrado a lo largo de mis años en esta ciudad, yo llevo 12 años en esta ciudad, que los sectores que más se aferran a que no haya no solo apertura, sino a que haya la mayor hostilidad posible, a interrumpir los vasos de comunicación con las raíces, entre las familias, los sectores más, la derecha más reaccionaria de la comunidad cubanoamericana, una de las cosas que hablan es del dolor. Por supuesto, ellos no miran el dolor que esos mismos sectores han causado en el pueblo cubano. Hablan de un dolor que ellos tienen. Sin embargo, yo siempre he dicho, pero es que hay un dolor colectivo. Me he preguntado, y veo que no hay dolor colectivo. En esta ciudad, ¿de qué dolor colectivo? Aquí se rumbea, se carnavalea, salen a pescar, comen en los restaurantes y toman whisky. O sea, ¿de qué dolor hablan? Porque lo utilizan para interrumpir o para torpedear los acercamientos. Bueno, yo creo que la identidad cubana-americana en la Florida se ha convertido en una figura electoral, que se ha convertido como en un botín electoral. Y eso es parte de un tema más grande, es que la comunidad cubana aquí va cambiando y surgen las preguntas, ¿quiénes son los cubanoamericanos y quiénes deben hablar por ellos? Yo creo que había un momento en Miami, antes que yo viniera, donde la gente tenía esta idea que había como una visión monolítica del cubano americano, igual durante la época de Canfe y Jorge Mascanosa, donde parecía que había una voz cubana americana. Pero esa hegemonía ya se ha desmoronizado, ya no existe, porque primeramente el éxito cubano ha convertido a Miami en una ciudad panhispana. Hay colombianos, argentinos, hay muchos hispanos que no se identifican con lo cubano, y también a raíz de toda la inmigración reciente cubana-americana, lo que tú tienes en Miami cada vez más es gente cubana-americana que se identifican con Cuba, crecieron allí, amaron allí.
tienen familia allí y lo que están formando es un espacio, yo lo veo en el aeropuerto cuando yo voy a La Habana, un espacio transnacional entre Miami y La Habana. Y también el tema del dolor, yo creo que sí hay dolor colectivo, pero hay varios dolores y yo conocí el dolor, supongo que en mi familia primeramente. Y yo creo que hay dolor aquí y hay dolor allá, y por eso yo hablo del tema como el luto interrumpido, que no se ha terminado, pero en parte porque no se ha dejado terminar. ¿Vas con mucha frecuencia a La Habana? Yo he ido 8 veces. O sea, la primera vez que yo fui, me acuerdo, fue, como te dije, en el 87. Era antes del periodo especial y fue un viaje absolutamente increíble. Y yo me acuerdo, o sea, aterrizamos y salgo del avión y vuelo a Cuba, ese olor que uno huele el aire es distinto y me llevó 30 segundos sentirme en casa. Era algo que me asombró, porque yo nunca me había ido cuando tenía 5 años, y no sé si fue como la herencia de mi familia. Yo era una familia muy cubana, hablábamos de Cuba mucho, y no sé si fue eso, pero yo me sentí totalmente en casa, y también esta sensación de como una isla entera que es como tu familia. Y yo, viviendo en Boston, donde vivíamos en un barrio irlandés e italiano, éramos los únicos cubanos, y yo, en realidad, yo no conocí lo hispano o lo cubano hasta que tenía como 25 años. Y para mí eso fue, ir a Cuba fue algo que, bueno, me sentí tan bien. Y desde entonces me di cuenta que yo tenía esta tarea, creo que todo cubano lo tiene, de trabajar en Cuba, en la construcción de Cuba, porque es parte de nosotros. Nos encontramos en La Habana, tú y yo, hace unos días. Nos encontramos y me dijiste algo allí frente al mar, frente al malecón, en la terraza del Hotel Nacional, me dijiste, y te salió, yo ni te lo pregunté, me dijiste, me gustaría pasar un año en Cuba. Absolutamente. Y igual lo voy Pero ¿te gustaría pasar un año en Cuba haciendo qué? ¿Caminando por las calles, estudiando, enseñando? Bueno, tú sabes, escribiendo. yo como académico te toca un año de sabático en que escribes un libro o haces algo así. Y desde que yo entré en la academia, yo siempre he tenido la ilusión de colaborar con Cuba de alguna manera. Y lo he hecho, de hecho, que el primer trabajo cuando yo empecé en la academia era un trabajo sobre el Banco Central cubano, porque era la primera vez que yo tenía como la libertad de cátedra. Y yo pensé, bueno, yo quiero usar la libertad académica que yo tengo para acercarme a Cuba, porque yo tengo algo que ver con Cuba, Cuba tiene algo que ver conmigo, déjame ver qué pasa aquí. Y desde entonces siempre he intentado hacer, aunque mi campo es básicamente el mercado crediticio norteamericano, trabajar algo en Cuba. Y yo lo que yo pensé es en un año, yo no sé, estudiar lo que está pasando en el sector financiero, algo así. Y quería decir, yo estoy muy agradecido de ser académico porque, imagínate, justo antes de entrar en la academia, yo trabajaba en el departamento de la tesorería y que como tú sabes, el embargo vive en la oficina de control de activos cubanos. OFAC. El OFAC, que es un gabinete en el departamento. Y cuando yo trabajaba en la unidad jurídica que se ocupaba del mercado doméstico. Y yo les dije, cuando yo empecé, que yo nunca iba a trabajar en ningún asunto que tuviera que ver con Cuba. Y me respetaron en eso, porque ellos siempre necesitaban gente que hablaba en español. Pero obviamente, pues, en concepto de principio, yo no iba a poder hacer eso. Y ellos me respetaron, algo que siempre valoré. Nunca hubo ninguna presión que yo hiciera algo así. Pero de forma que esa fue mi experiencia en Washington, un ambiente muy conservador. Y de ir de allí a la academia, donde de alguna manera ellos quieren que tú busquen preguntas controvertidas, cosas novedosas. Es algo, yo me siento muy agradecido y como tú sabes, el mundo académico es uno de los pocos mundos donde hay una ventana entre Cuba y los Estados Unidos, donde tú legítimamente puedes ir y tratar y conocer y publicar, etcétera. Ya que has mencionado tú mismo el tema, ¿qué opinión te merece la política de embargo o bloqueo de los Estados Unidos a Cuba? Bueno, a mí me parece que en parte yo escribí el ensayo sobre eso y también me dirigí a eso en el primer artículo sobre el Banco Central. Me parece que es una actuación que no es
no es lógica, o sea, no tiene ninguna lógica, porque la premisa del embargo es que Cuba es una isla que está bajo de un sistema totalitario. Lo que vamos a hacer es sofocarla, hacer que su pueblo sufra tanto y crear condiciones de inquietud social tan grandes que que haya una sublevación. Bueno, eso no es lógico, porque si es un estado totalitario, no hay forma que la gente se va a sublevar. O sea, la ley no tiene lógica. Y yo lo empecé a investigar y lo que averigüé era que cómo se trata, al tratarse de asuntos internacionales, bajo de una ley que se llama el trato con el enemigo. Una ley de la década del 20. De la década del 20. No tiene que ser lógica. O sea, en general, en este país, cuando la Constitución, básicamente, cuando el Estado actúa, tiene que actuar lógicamente. Porque el Estado impone una carga en una persona y lo puede hacer, pero tiene que tener una razón. Pero cuando se trata de relaciones exteriores, las leyes no tienen que tener ese tipo de razón. O sea, no, y yo me di cuenta, wow, o sea, es por este criterio, no se aplica un criterio de racionalidad. Ahora, porque a mí me parece que no es algo que tiene sentido jurídico, pero yo lo entiendo como dije en ese ensayo, como una figura emocional. Y también algo como irónico, que los Estados Unidos tienen esta ironía que me parece que los cubanoamericanos son uno de los dos grupos que han logrado convertir su visión minoritaria en la política exterior de este país. Un secuestro. Bueno, es habilidad política. O sea, la clase política cubana aquí, igual por la fuerza electoral de Cuba, han logrado apalancar su visión en el sector de política exterior. El otro grupo que lo ha hecho, creo que también es la comunidad judía en este país, que también, a mi forma de ver, tienen una visión particular del Medio Oriente y también similarmente han conseguido apalancarlo, universalizándolo. Y eso es un reto político. Pero con el permisivismo del establishment norteamericano. Bueno, es cierto, y eso es una... el día que los norteamericanos quieren, eso se acaba. Sí, bueno, es una pregunta, es una paradoja, porque en realidad cuando tú miras al balance de intereses, el balance de intereses, incluso intereses comerciales, critican al embargo, de forma que es un poco raro que en un país donde el capitalismo sea tan importante, si las grandes empresas están en contra de esta política, es un poco, bueno, más misterioso que continúe. Profesor José Gabilondo, usted enseña en la Universidad Internacional de la Florida, como dije, usted es profesor asociado del Colegio de Leyes que lleva el nombre Rafael Díaz Valar. Allí, en ese recinto, se dan reuniones de una organización llamada La Rosa Blanca, se anuncian carreras o renuncias de personajes de la política local de Miami, suceden cosas. ¿Qué opinión le merece, si es que le merece alguna, que la Escuela de Leyes de la Universidad Pública, como lo es la Universidad Internacional de la Florida, lleve un nombre que no solo está muy marcado en lo político cubano, sino que si usted va a la historia, lleva el nombre ya sea del padre o del abuelo, cualquiera de los dos que tenía el mismo nombre, Rafael Díaz Valar? Ambos, en su país de origen, formaron parte de gobiernos inconstitucionales y golpistas, como el de Fulgencio Batista. O sea, ambos fueron ministros de Batista. Ambos en su país formaron parte de gobiernos inconstitucionales. Sin embargo, una escuela pública aquí, en este estado, lleva el nombre de dos personas asociadas a gobiernos golpistas. ¿Tiene una opinión sobre eso, si es que la tiene? ¿Sabía usted esto que le acabo de decir? Sí, yo sabía eso. Y yo no estuve aquí en los primeros 2 años de la Facultad de Derecho, pero yo entiendo que la ley que estableció esta Facultad de Derecho, que se estableció a la misma vez que la Universidad FAMU también consiguió una Facultad de Derecho,
imponía eso como requisito, de forma que yo entiendo que ese fue un requisito de la ley. Y hubo una controversia entre el claustro de los profesores, a muchos de los cuales no les gustaba eso, pero más importante para mí, porque total, yo entiendo que tiene un significado simbólico, pero más importante para mí es el papel que va a jugar la Facultad de Derecho Pública en esta ciudad, y porque yo he estado allí 8 años y pasa una cosa rara en la Facultad de Derecho. Yo creo que es un poco una dinámica universal aquí que se vive en Miami, y es esta tendencia irónica para decirlo de alguna manera, rechazo contra lo cubano e identificación con el poder anglosajón dominante. O sea, déjeme explicar lo que yo quiero decir. A mi forma de ver, en términos de instituciones educacionales, en Miami tienes como una gama. En un lado, en una esquina tiene Miami, el Colegio de Miami-Dade, que es una institución netamente latinoamericana que se identifica con esa causa. Y en el otro extremo tienes la Universidad de Miami, que es una escuela privada que yo creo que tiene una relación muy instrumental con lo latino, pero se da cuenta, pero sabe que está en un mercado latino. Y en el medio tú tienes la Facultad Internacional de la Florida, que adoro, pero que yo reconozco que tiene una relación esquizofrénica. A veces se identifica con lo latino, otras veces siente vergüenza y se quiere hacer más como UM. Y lo que yo he observado, y es algo que me sorprendió, porque yo vine a Miami porque yo me quería desenvolver en un ambiente latino, cubano. Había vivido en el ambiente anglosajón de Miami y me cansé. O sea, yo no me cansé de eso. Lo que encontré es que incluso en Miami, incluso en una institución pública así, había a veces como una contrarreacción contra lo latino, contra lo cubano. Y lo que quiero decir es que dentro de la comunidad, dentro del claustro, como la gente venía de otras partes, no de Miami, esperaban que de alguna manera que Miami se iba a acoplar a ellos. Y ellos no entendían, bueno, ¿por qué se hablaba tanto español? Y cómo esta gente no es como de donde yo vine, de Tennessee, Alabama. Y lo que yo noté es que hay una dinámica de poder en que lo latino se ha convertido, a mi forma de ver, en un mercado, pero no en una fuente legítima de poder. Y también yo he notado algo que todavía no lo he escrito, lo tengo un ensayo, y es lo que yo llamo el Vichy Hispanic. Es el hispano haciendo referencia al régimen de Pétain después durante la Segunda Guerra Mundial. Un régimen francés que trabajó para los nazis, y eso fue el régimen Vichy. Y lo que yo noto que ha pasado a veces es que aquí hay hispanos que actúan en ese papel Vichy, que vienen de la comunidad cubana hispana, pero se dan cuenta que lo que les conviene más es actuar como intermediario entre esa comunidad y la comunidad anglosajona dominante que les va, y a mi forma de ver, el Partido Republicano es quien es más culpable de eso, le va a premiar. Se convierten en antihispanos, y mire, esto no lo está diciendo usted, lo digo yo, sí. Lo que tengo en la mente es Marco Rubio. Bueno, yo no voy a hablar, no quiero hablar de personas en particular, porque lo que yo veo es un fenómeno. Pero yo tengo que ubicar ese fenómeno dentro del Partido Republicano, porque son ellos quienes pagan primas para poder tener minorías que justifiquen políticas que obviamente van en contra de esas mismas minorías. De forma que yo veo una dinámica más amplia. Y también, estando en derecho, yo veo como esto se ha desenvuelto en derecho, y ha habido un proceso muy específico que empezó cuando Ronald Reagan era presidente y Ed Meese era su fiscal
en los 80s, ellos sentían que el Poder Judicial Federal se había puesto muy liberal, era muy liberal los jueces federales. Y ellos decidieron que querían reestructurar el Poder Judicial y cambiar la doctrina, devolviéndola a lo que había sido hace 200 años. Y empezaron un grupo que se llama la Sociedad Federalista, en inglés el Federalist Society. Y es como una obra de Dios, como el grupo Obra de Dios, pero un poquitico más seglar y solamente en el ámbito jurídico. Y lo que ellos han hecho se han dedicado a sembrar juristas, no solamente conservador, porque el término conservador ha cambiado durante los últimos años. Conservador ahora significa reaccionario, incluye reaccionario y falangista. O sea, ha girado a la derecha tanto que y eso es parte de este cambio, que este movimiento quiso sembrar juristas requete conservadores para empezar a cambiar la doctrina de este país. Han llegado al Tribunal Supremo, han tenido muchísimo éxito y por eso es que este tribunal ha logrado estos casos tan importantes como Ciudadanos Unidos, que cambió la forma en que se financian las campañas, y el caso Bush v. Gore, donde el tribunal entregó la presidencia a Bush. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque lo que ha hecho la derecha en este país es que han creado un marco de incentivos, discursos, un marco mediático, sabemos cosas como Fox News y todo ese aparato. Y en ese aparato hay un espacio para las minorías y para los hispanos. Y particularmente este año, que es un año electoral, en que tan importante va a ser el voto hispano, lo que tú vas a ver, y va a ser muy, muy interesante ver cómo se desenvuelve, cómo se va reconstruyendo la identidad hispana y quién va a apostar para ser hispano y qué va a significar. Y para mí, yo entiendo lo que tú dices del nombre de la facultad, pero para mí, yo lo veo en un término más amplio y no solamente de mi facultad, pero también cuando yo ando por Miami, yo me doy cuenta, y me asombra todavía, que hay mucho rechazo contra lo cubano. Y yo creo que si tú vives como latino en Miami y tienes un entorno netamente latino, no te vas a dar cuenta. Pero si en tu vida tú rozas con el mundo anglosajón dominante, te vas a dar cuenta que todavía hay estos sentimientos de resentimiento y condescensión. Y eso es algo que me saca de quicio. Pero quería enmarcar tú. Pero eso que tú notas, lo notas por parte de las comunidades anglo, ¿hacia qué sector de la comunidad cubana? Muy buena pregunta. ¿Hacia qué sector? Bueno, yo diría en general, y no es solamente, y no es el sector anglo conservador, porque no es, por ejemplo, el sector Partido del Té, que yo lo entiendo como un movimiento de contrarreacción racial. O sea, el Partido del Té es un movimiento de pánico cultural. Ven un país donde hay un presidente negro, soldados gays, latinos por todas partes, y cunde el pánico. Y eso es una ala. No, yo hablo de el anglosajón liberal. O sea, yo crecí en ese entorno en Boston, y lo que yo noté es que en ambientes donde el control es mayoritariamente anglosajón, el liberal es muy generoso con los derechos y quiere compartir el poder, quiere buscar, le gusta la idea de diversidad. Vamos a contratar a una persona negra, una persona latina, pero en ambientes como Miami, donde la hegemonía no es anglosajón, el liberal se convierte conservador. Y yo me quería dirigir a ese fenómeno, cuando el liberal tiene su propia reacción de pánico cultural. Déjeme hacerle un giro a la entrevista. Okay. ¿A usted le parecería, por ejemplo, una nueva orden católica, espiritual, de la búsqueda del camino de Dios, que se llamaba Orden Espiritual Gengis Khan o Napoleón Bonaparte? La orden católica, en vez de jesuita, la orden católica espiritual Napoleón Bonaparte. Que si pudiera haber algo así. ¿Usted vería algo así? ¿Que si existe o si debería? No. ¿Cómo usted vería algo, una orden religiosa que llevara el nombre o de Gengis Khan, o de Napoleón, o de Drake, aquel corsario? Bueno, le estoy diciendo, profesor, que la facultad en la cual usted trabaja tiene el nombre de 2 ministros que en su país no respetaron la democracia y se convirtieron en ministros golpistas.
y lleva el nombre de una facultad de Derecho que se financia públicamente. ¿Eso a usted le parece? Usted no tiene nada que ver con eso, pero ¿eso a usted le parece éticamente? Bueno, o sea, te digo la verdad, o sea, más importante para mí me parece que en ningún momento yo he frenado mi actividad o mi expresión. O sea, yo voy a Cuba, yo he organizado eventos con respecto a la identidad cubana. Para mí lo importante es la libertad de cátedra y la idea que a mí me preocuparía si en la facultad hubiera una política de represión. Hasta ahora no ha habido una, hasta ahora, pero yo sé que eso pudiera cambiar. Y para mí, yo no he visto injerencia política en el contenido hasta ahora, aunque tenemos un nuevo decano, un decano que era un viceministro del aparato Bush en el Departamento de Justicia y que pertenece a este grupo, el Federalist Society. El antiguo era un liberal tradicional, pero hasta ahora yo no he visto injerencia política. Vamos a una siguiente pregunta. Recientemente se dio a conocer que, imagino que usted conoce, que el colegio o el bar, se llama el Bar de Abogados de la Florida, ha decidido que la mejor defensa, y por tanto fue exaltado como defensa, el abogado Arturo Hernández, por la defensa que hizo en El Paso, Texas, Luis Posada Carriles, se declaró por el Bar de Abogados de la Florida como la mejor defensa del año. Supongo que usted tenga alguna opinión al respecto. Por aquí pasó José Pertierra y dijo el abogado José Pertierra que esto era una decisión política. ¿Tiene usted una opinión sobre tal decisión? Bueno, yo no conocía de esa decisión. O sea, yo creo que en cualquier momento grupos como la asociación era CABA. El grupo acaba. O sea, ese grupo va a reflejar las preferencias culturales de los abogados. Y en la medida que entren abogados jóvenes, abogados que vivieron en Cuba, que tienen otra visión de lo cubano, instituciones como CABA van a ir cambiando. De forma que yo lo veo como un producto cultural más que político. Usted ha participado del intercambio académico y recientemente tuvo un debate en la cadena CNN donde usted se manifestó a favor de que Estados Unidos le hubiese otorgado una visa a Mariela Castro y me gustaría saber, o sea, en Estados Unidos fue muy bien recibida en distintos estamentos de la sociedad americana, académicos, medios de comunicación. Mariela, en Miami se armó una gran alaraca, sí, como siempre, Miami armó un gran lío con esto. ¿Cómo ve usted el tema? ¿Cómo vio usted la visita de Mariela Castro a los Estados Unidos? Bueno, tú sabes, yo creo que uniforme, o sea, en general las reacciones eran muy positivas, salvo en algunos sectores. Y a mí era algo tan obvio porque ella fue para participar en un grupo LASA, el grupo de estudios americanos, estudios latinoamericanos. Ella vino para dar una ponencia académica y bueno, lo mejor de este país para mí es la libertad de expresión y eso incluye la libertad de cátedra, de forma que a mí me parecía lo más obvio en el mundo que se le diera eso y me pareció raro que se montara una reacción. Ahora, de nuevo, lo que dije antes, la reacción no era lógica, porque no tiene sentido restringir la libertad en el nombre de la libertad. Es como hacer el amor en el nombre de la virginidad. O sea, no tiene sentido. Pero vuelvo a esta idea que la reacción que tenemos hacia Cuba en este país no es una reacción basada en la lógica, sino en algo emocional y otros intereses políticos. De forma que a mí creo que y también yo creo que se enfocaron en ella por su papel en la comunidad gay, porque poco antes había venido Eusebio Leal, el historiador de la ciudad, que Eusebio Leal es una persona muy importante. O sea, lo que ha hecho con la Ciudad Vieja es algo increíble. La Ciudad Vieja es una fuente de divisas, es una persona muy importante. En Cuba, cuando él vino, no se montó ningún escándalo. Y yo creo que en parte era por la homofobia semi-solapada de ciertos sectores.
Usted estableció y usted ha sido consultado acerca de perfiles de algunos políticos cubanoamericanos como lo son los senadores Marco Rubio y Ivonne Menéndez, pero le quiero preguntar por otro particular, por otro legislador. ¿Qué opinión, qué perfil usted establecería así, a la buena de Dios, al tuntún de David Rivera? Bueno, tengo que decir, yo no lo conozco, pero y yo prefiero, en lugar de hablar de su persona en perfil, quisiera hablar de algunas cosas que ha promovido. Por ejemplo, la cosa que ha promovido, de la cual no estoy de acuerdo y que ha perjudicado francamente a FIU, yo creo, y a mí, es una ley estatal en la Florida que prohíbe el uso de fondos estatales para visitar a Cuba. O sea, Miami es la cosa más rara. Es el mejor y el peor lugar para estudiar Cuba, porque estás aquí al lado, pero si trabajas para una empresa, para una universidad pública, no puedes usar fondos públicos para viajar a Cuba. Tienes que pagar, y siempre, o sea, no me quejo, siempre vale la pena ir a Cuba. Pero esa ley es otro ejemplo de algo que no tiene lógica. Yo creo que va en contra del espíritu de la libertad de expresión y libertad de cátedra. Y es algo que francamente perjudica a las universidades públicas en la Florida, porque tienes que entender que el mundo académico es muy competitivo. Y ahora mismo las universidades están compitiendo para financiación y para reputación, y el tema Cuba es un sector en que las universidades públicas de la Florida pudieran hacer algo muy importante, pudieran ser muy competitivas, pero no las son. De forma que cuando yo voy a Cuba, lo que yo veo es que un montón de universidades públicas y privadas de otros estados tienen programas, un montón de programas. Y lo terrible es que aquí en la Florida nos estamos quedando atrás. Y eso es algo que tiene que ver en parte en el sector público con esa ley. Y esa ley ha sido hay un pleito contra esa ley que se instó en un tribunal federal que la respetó. Entonces, en apelación también respetaron la ley, y ahora ha habido una apelación al Tribunal Supremo. Y ojalá el Tribunal Supremo conozca del asunto y reconozca que esta ley no tiene lugar en nuestro ordenamiento jurídico, como esta otra ley que estaba en el periódico hoy. ¿Por qué esta obsesión de los legisladores del sur de la Florida, en Tallahassee, por tratar de interferir con el gobierno federal, ya sea limitando a que las empresas, cosas que tienen que ver con el gobierno federal, hagan negocios con Cuba y en Estados Unidos, limitando el intercambio académico? ¿Esto no le suena a usted a politiquería de repúblicas bananeras? Bueno, yo creo que es algo distinto, porque yo creo que el tema cubano, volviendo a la comparación con la comunidad judía, el tema cubano tiene que ver con el dolor, y el dolor justifica un montón de actuaciones que no son lógicas. O sea, yo me entiendo, yo soy activista para la comunidad gay en términos de derecho de matrimonio, y como activista tú tomas posiciones que te cuestan, que no son lógicas en el sentido que te cuestan algo, pero tú tomas esas posiciones porque crees en ellas. Y yo creo que, aunque yo no esté de acuerdo con estas posturas, yo entiendo que lo que hay detrás en Miami es esta sensación todavía de pérdida, de lo que gente perdió en Cuba, y de lo que yo considero un luto no terminado. ¿Usted cree que está representada la comunidad cubanoamericana? ¿Usted cree que proporcionalmente existe una representación entre los políticos electos de esta comunidad y el gran número de esta comunidad? Yo diría no. Y es uno de esos, a veces hablamos del fracaso del mercado, pero también hay fracasos de procesos democráticos. Porque cuando yo veo, y también, o sea, hay un demógrafo, sociólogo, Guillermo Grenier, en FIU, y él estudia actitudes hacia Cuba de los cubanoamericanos, y lo que él ha notado es que
tu posición sobre el embargo depende directamente de cuándo tú viniste. Y es solamente la gente que vinieron en los años 58, 59, 60 temprano, que todavía tienen este fervor. De forma que a mí me parece que la comunidad está cambiando, pero los políticos no se han dado cuenta o no han tenido que enfrentarse. Yo supongo que tarde o temprano va a pasar, porque es un tema donde no hay punto intermediario. Me gustaría entrevistar un día al profesor Grenier. Es fantástico. Les recomiendo, porque te digo, Guillermo lo que ha hecho es dividió la inmigración cubana por grupos de 5 años. Entonces analiza las posturas de cada generación de 5 años, y hay un descenso directo en términos de apoyo al embargo, según cuando uno vino. Y yo creo que ese se llama la encuesta sobre Cuba de FIU. De alguna manera eso nos dice algo del futuro. Uno de los grandes diferendos actuales, que constantemente sale a relucir por una u otra vía, y saldrá a relucir constantemente hasta que no se encuentre una solución, es el encarcelamiento de 6 personas. 5 cubanos en Estados Unidos y un norteamericano en La Habana. ¿Cuál es su visión sobre este proceso? ¿Cree usted hay antecedentes de razonamiento en la administración Carter, gesto por gesto? O sea, ¿cómo ve usted que debe ser y cómo cree usted que va a ser el desenlace de la libertad de estos 5 luchadores cubanos antiterroristas y esta subcontratista preso en Estados Unidos? Bueno, por mi orientación jurídica, yo veo las cosas en términos de poder político, más que en términos de lo que dice la doctrina y lo que debe ser el resultado en la doctrina. Yo creo que esos conflictos se están ventilando y se van a resolver políticamente, o sea, no jurídicamente. O sea, porque lo jurídico obedece siempre una lógica de lo político. Y también, o sea, en mi campo, yo en general no me he metido en temas ni de derechos humanos en Cuba, acá, ni aquí, porque mi campo es lo económico, lo que domino es lo económico, me siento cómodo en ese campo y me siento menos cómodo emitiendo opiniones sobre la política en sí. De forma que yo no tengo una posición muy fuerte. Vayamos a su campo. ¿Cómo beneficiaría al sur de la Florida desde el punto de vista económico? Yo no digo a Cuba, ya al sur de la Florida una relación normal con Cuba. Desde el punto de vista económico, para el sur de la Florida, ¿qué significaría? Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que sería bueno, yo supongo que sería en balance sería positivo. Habrían cambios, o sea, si viniera mucha gente de Cuba aquí, si se abrieran esas puertas, yo supongo que había una desestabilización local, cambiaría el mercado laboral. Eventualmente yo creo que sería positivo porque somos mercados que están al lado uno al otro, y lo más natural es hacer intercambio, y yo creo que en el resto de la Florida se entiende eso. Hay un grupo, alguien que sabe mucho de esto es Tony Zamora, que es un abogado, un gran abogado. Lo conozco. Es maravilloso, Tony. Estuvo un gran hombre de Estado, yo lo entiendo así. Y él está participando en un grupo que es como un grupo de intereses. For Exactamente. Y yo creo que obviamente ayudaría a la Florida del Sur, aunque también yo veo el problema de la Florida del Sur en términos de la dominación por parte del norte de la Florida. O sea, tenemos el tema Cuba es un problema, pero en Miami tenemos otro problema más grande, y es que hay 2 Floridas. En el sur tienes Miami, y que es el motor económico de este estado, pero en el norte tienes Tallahassee, que es como Georgia del Sur, y que tiene otra visión de este estado. Este estado todavía tiene una estructura fiscal decimonónica. O sea, no tenemos un impuesto sobre la renta, cortamos el gasto público constantemente.
mientras que lo que hace falta en el sur de la Florida es mayor gasto público para fomentar la formación de la gente joven. De manera que yo creo que para mí el problema económico del sur de la Florida tiene más que ver con la realidad que aunque subvencionamos el Estado, irónicamente el Estado no ha reconocido la aportación que hace el sur de la Florida a la economía estatal. ¿Cómo ves la relación entre los cubanoamericanos y las reformas económicas que impulsa el presidente Raúl Castro? Una buena pregunta. O sea, yo creo que hay una gama de reacciones entre los cubanoamericanos. Hay un grupo de cubanoamericanos aquí que no saben lo que está pasando en Cuba, o lo único que saben es lo que leen en los periódicos y no tienen contacto directo. Y yo supongo que ellos no se identifican con esos cambios. Pero yo creo que hay muchos más cubanos que ven en estas reformas o vislumbran posiblemente un futuro en que ellos tendrían algo que ver económicamente con Cuba, o jubilándose allá y viviendo allí en retiro, o invirtiendo en una propiedad con la familia allá, o vendiendo. Yo creo que estas reformas económicas que se han hecho en Cuba, y también las posibles reformas de migración para normalizar el flujo de personas de ida y vuelta, está despertando posibilidades en la comunidad cubana-americana. Pero mi preocupación es siempre que no vamos a ser los cubanoamericanos quienes estamos en la primera fila cuando se trata de conocer a Cuba, porque los anglosajones que no viven con esta complejidad cultural de el conflicto édipo-cubano y el significado de Cuba, ellos sencillamente ven a Cuba en términos comerciales y serán los primeros para llegar y comercializar. Y de alguna manera, no es que yo sea un Yankee go home, pero de alguna manera siento que usar inglés, pero yo siento que Cuba debe ser para los cubanos, y hay que buscar una forma de proteger, darle privilegios a los cubanos para que podamos reanudar la entereza nacional. De forma que yo creo que eso empieza a ser una posibilidad, pero tendremos que ver cuándo se hacen estas reformas y qué forma toman. Vamos a la política nacional. ¿Qué va a pasar en noviembre? Realmente veo que hay sectores que hablan de que dan por sentado la reelección del presidente Obama. Dicen que Obama se va a reelegir, que los índices económicos van a seguir mejorando, y otros sectores dicen que no está tan claro. ¿Cómo ve usted la reelección del presidente y cuáles son en inglés serían los talking points que van a decidir, los puntos principales que van a decidir la campaña de noviembre? Bueno, te digo, la verdad, yo creo que mucha gente, y me incluyo a mí, nunca pensaba que Romney tenía una posibilidad, sencillamente por la tradición que Obama ya está en la Casa Blanca y es muy difícil despojar a alguien de la Casa Blanca. Pero el problema es que Romney está ganando mucha confianza y él tiene ciertas ventajas. Y es posible que Obama pierde su escaño. Yo creo que que Obama va a ser reelegido. Pero ¿cómo? Usted dice que es posible que Obama pierda, o sea... Sí, yo creo que eso es posible. Antes, si tú me hubieras preguntado hace 6 meses, yo diría absolutamente no. Particularmente cuando mirábamos a cómo los candidatos republicanos se trataban uno al otro. Yo hubiera dicho absolutamente Romney no tiene una posibilidad, pero yo diría que es posible. Y no digo que sea justo, porque yo creo que uno de esos puntos, de los talking points, va a ser la economía. Y el problema es que si la economía mejora, no va a ser porque Obama lo ha hecho bien. Y si la economía peora, tampoco va a ser porque lo ha hecho mal. O sea, el ciclo político es distinto al ciclo económico.
Y es un error politizar la economía, pero te digo, entre eso que vamos a oír constantemente, entre ahora y noviembre, vamos a oír lecturas republicanas sobre el crecimiento de empleo y lecturas demócratas. De alguna manera, ninguna va a ser correcta. Lo que tienen que hacer los oyentes es mirar más allá de lo que dicen e interpretar lo que dicen por sus intereses. Pero cuando dices que ves que es posible, o sea, es que ves un margen, eso siempre existe, pero se ve más sólido el presidente que el candidato republicano. Bueno, a mí me parece que eso es obvio, pero el problema es que... ¿Cuál sería el talón de Aquiles del presidente y cuál sería su corazón de hierro? ¿Por dónde puede perder y por dónde asegura ganar? Bueno, yo creo que su talón de Aquiles será la economía. Si el empleo, si se sigue perdiendo empleo, eso se pudiera convertir en algo serio. Pero el problema es que... Pero el desempleo bajó, está por debajo de 2 cifras. Sí, es cierto, pero eso es se puede interpretar de otra manera. Por ejemplo, anoche estaba mirando un programa que nunca lo veo, pero quería ver cómo es el O'Reilly Factor. Uh-huh. Y tenían para entender cómo funciona. ¿No le tiró ningún zapato al televisor? No, la procesión fue por dentro. Bueno, dicen que O'Reilly cuando ve eso, él mismo tira el zapato por el televisor. Pudiera ser. El problema es que el aparato republicano es mucho más feroz. Los republicanos saben cómo montar campaña mucho mejor. Y eso tiene que ver con una diferencia entre las filosofías. Fíjate, las filosofías de la derecha son ideologías del poder para el poder. Se entiende, se gusta y se ostenta el poder. En cambio, los demócratas son liberales. Son filosofías que se preocupan de las consecuencias del poder, de las víctimas, personas que han sufrido por el poder. Eso significa que enfrente a un aparato republicano son débiles, porque hay pocos demócratas, yo creo, que están dispuestos a actuar con la misma intensidad retórica que tienen los de los republicanos. Y yo creo que tienen que ponerse las pilas, tienen que descubrir el Karl Rove interior que tienen adentro si quieren sobrevivir en esta elección. Desde el punto de vista, o sea, yo lo he estado comentando aquí varias veces, de las aspiraciones de los cubanoamericanos en la relación que se ha alcanzado. Yo he sido crítica y soy crítico de cosas que hace la actual administración con respecto a su relación con Cuba. Sin embargo, tengo que reconocer que ha habido una apertura importante en las relaciones, sobre todo para los cubanos y sus familiares, sus amigos y su país. Absolutamente. Si eso se revierte, si pierde el presidente Obama, si es elegido un candidato como Romney, que ya ha hecho públicamente compromiso con figuras como los Díaz Balart o como los Marco Rubio, como los Don Menéndez, que realmente quisieran que no existieran más viajes familiares, que no exista contacto, que no exista remesa, quisieran paralizar el tiempo. Sería catastrófico para un gran sector de esta comunidad la elección de un candidato como Romney. Bueno, yo creo que sería muy difícil que Romney quitara. Se ha comprometido públicamente. Yo aquí. sé, pero el problema es que yo creo que el problema es que uno tiene tanta gente con intereses adquiridos ya hay gente que han montado una vida a raíz de esos derechos de viajar a Cuba, conocer a su familia, hacer nuevos lazos. Es toda una vida que una comunidad ha montado. Óigame, y quitar eso sería algo costoso. En el 2006, Bush lo quitó de un plumazo. Bueno, es cierto, pero ha pasado más tiempo y también la relación EU-cubana ha cambiado. Pero no los intereses de los políticos que representan en el Congreso. Bueno, es cierto, pero la realidad es, mira, hablando en plata, Romney y Obama no son tan distintos. O sea, en muchos son muy centristas y muy moderados. Se están estilando, se están radicalizando para poder ganar una campaña, pero Romney es alguien que yo creo que él es muy moderado de alguna manera. Yo veo muchos defectos que tiene y me parece que no tiene la experiencia para ser presidente y también tiene ideologías absolutamente problemáticas, pero
me sorprendía que él cumpliera con esa promesa. Pero usted sí cree en eso de que dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, sí. Bueno, aquí él anda con los Díaz Balart y se ha comprometido públicamente. Pero el problema es que los políticos, como sabemos, son oportunistas. O sea, el político pertenece a una clase oportunista, tanto los demócratas como los republicanos, aunque sí creo que el Partido Republicano está viviendo una crisis, se está trastornando. Y no se ha podido definir. A mí me pareció muy interesante lo que hizo Obama con el matrimonio gay, porque eso ha ayudado a desestabilizar el Partido Republicano y a salir a luz los conflictos interiores. Yo creo que es difícil saber qué va a ser el Partido Republicano en el futuro. Están experimentando. Quiero darle las gracias por haber estado aquí y quiero que nos volvamos a ver, poderlo consultar. Con mucho y gusto. vernos por aquí y vernos por La Habana como la última vez. Muchas gracias al profesor José Gabilondo por haber estado con La Tarde Se Mueve. Absolutamente gracias a todos los patrocinadores de este programa por haber concedido el tiempo para esta primera entrevista con José Gabilondo. Gracias a todos. Yo regreso mañana en La Tarde Se Mueve.